El propósito de esta conversación es traer para los estudiantes de seguridad social unas razones o fundamentos que permitan el posterior estudio a conciencia y en detalle de todos los institutos propios de esta rama del derecho. Podemos decir que la seguridad social en Colombia se desarrolla en materia legal en tres momentos. Uno, anterior a la Ley 90 de 1946, en que se desarrollaron algunas normas y algunos principios como la protección a la maternidad, como el caso de pensiones para algunos ciudadanos, pero no puede hablarse de un cuerpo normativo sólido en manera alguna. Posteriormente al impulso de las tesis europeas y de Estados Unidos que dieron lugar al denominado estado de bienestar, y con el estado de bienestar a la adopción del Plan Beveridge y la Carta del Atlántico, Colombia legisla y dicta la Ley 90 de 1946 como un monopolio que el Estado asume con referencia a la seguridad social. El proyecto ambicioso en sí tuvo, sin embargo, muchos problemas. Por una parte, que el legislador no tuvo en cuenta el costo de los derechos de la seguridad social. Por otro lado, la profusa legislación que se dio en el país, especialmente en materia de pensiones, todo lo cual para el año de 1990 había hecho crisis y obligaba al Estado a replantear la situación. En Colombia entonces se toma como ejemplo lo que ya había hecho Chile dentro del concepto del desarrollismo que el general Pinochet ejecutó en ese país, y es así como tratamos de crear una seguridad social propia. Y esto se hace en primer lugar cuando se constitucionaliza la seguridad social. Por primera vez en el ordenamiento jurídico colombiano, en la Carta Política se incluyen normas precisas sobre el derecho a la seguridad social, que es el artículo 48 de la Carta, e igualmente en el artículo 49 se incorporan unos elementos de juicio referidos al derecho de la salud. La seguridad social hoy en Colombia, no hay ningún asomo de duda que se trata de un derecho humano inalienable, con lo cual se recogen las teorías y principios que surgen de tratados internacionales, unos auspiciados por la OIT, otros por las Naciones Unidas, algunos más dentro del derecho internacional americano, pero que de todas maneras dan una trascendencia a estos temas de seguridad social. El artículo 48 de la Carta Política señala que se trata de un servicio público obligatorio e irrenunciable, que está regido por los principios de eficacia, universalidad y solidaridad, y que es un derecho prestado por entidades públicas y o privadas, sujeto a la sostenibilidad financiera, y este elemento se incorpora en el Acto Legislativo 1 del 2005 y que respeta los derechos adquiridos que
ya hoy se constitucionalizó, pero que en un momento dado fue objeto de definiciones muy claras por parte de la Corte Constitucional. A diferencia de lo que existía dentro del contexto de la Ley 90 del 46, el Estado ya no tiene el monopolio de la seguridad social, sino que le corresponde dirigir, coordinar y controlar todo lo referente a la seguridad social, pero también debe tenerse en cuenta que ha asumido la deuda pensional, la deuda que fue originada en el desorden que se dio antes de la Ley 100 del 93, que también ha garantizado el pago oportuno y el reajuste periódico de la seguridad social en pensiones, lo cual se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Carta Política. Si nos atenemos al concepto incorporado en el artículo 48 que se ha citado, lo primero que nos aparece es la consideración de ser la seguridad social un servicio público obligatorio e irrenunciable. Desde el artículo 365 de la Carta Política se consideran los servicios públicos como inherentes a la finalidad del Estado, quien debe asegurar su prestación y eficiencia en beneficio de todos los ciudadanos. Aquí, en el desarrollo legal que también obliga desde la Carta Política, la Ley 100 de 1993, en su artículo 4, establece que existe un servicio público esencial en materia de salud y de pensiones. En materia de salud, en todo cuanto concierne a ella, y en materia de pensiones, solo en lo que concierne a los asuntos directamente vinculados con su reconocimiento y pago. Hablar de un servicio público esencial necesariamente trae aparejada la necesidad de considerar dentro de los institutos jurídicos que rigen el país que se trata de un derecho no de cualquier orden, sino de un derecho que está ligado a los fines que corresponden al Estado. El Estado, por otra parte, y de acuerdo con el enunciado constitucional, le corresponde asegurar la ampliación de su cobertura. Este principio, que ya viene desde la Ley 90 de 1946, determina la obligatoriedad de unas políticas de Estado que vayan ampliando la seguridad social a todos los núcleos poblacionales colombianos, lo cual ya es importante en materia de salud, cuya cobertura en el país nos ubica en un punto muy importante dentro de los países latinoamericanos, pero en donde todavía tenemos problemas con pensiones, problemas de cobertura que se han venido agigantando en la medida en que el proceso de la formalización de la economía no ha tenido ocurrencia. El Estado tiene la dirección, coordinación y control. Y aquí es donde aparece la posibilidad de que otros sectores de la economía intervengan en la ejecución de las políticas que están incorporadas en las leyes de la seguridad social. Pero existe necesariamente un punto de reflexión.
hasta dónde ha sido buena la presencia de actores particulares, en la medida en que hoy ni nunca se crean empresas solo con el criterio de un servicio público y de una solidaridad, sino que necesariamente aparece el tema de la utilidad. Y aquí es uno de los factores que más han gravitado sobre el problema de pensiones, pero más que aquí, en el problema de salud, donde hay unos intereses muy grandes que están supeditando muchas veces su beneficio particular a el cumplimiento de la seguridad social. Desde la concepción constitucional se habla de la sostenibilidad financiera. En el país fue el Acto Legislativo 1 del 2005 el primero que incorporó este tema, que posteriormente fue universalizado en una de las reformas constitucionales ya bajo la primera presidencia del doctor Santos. Es cierto, no pueden crearse expectativas de seguridad social si no se miran los costos. No se puede seguir con sustento en las tutelas abriendo no una fisura, sino una tronera a las arcas de la seguridad social en salud. Y por tanto, los jueces hoy están obligados a mirar el tema de sostenibilidad frente a el cubrimiento de los derechos fundamentales que corresponden a todos los de la seguridad social. La eficiencia, la universalidad y solidaridad son principios, pero son principios que se nos han quedado simplemente escritos, porque para nadie es un secreto que la seguridad social no es eficiente, no es solidaria y la cobertura no alcanza todavía en materia de pensiones al 100% de la población colombiana. Desde la seguridad, desde el enunciado constitucional, la seguridad social es un derecho económico y cultural. Así se incorpora dentro del articulado de la Carta. Pero, más allá de este enunciado constitucional y con fundamento en las teorías del derecho internacional, hoy se considera que los derechos de la seguridad social, todos, absolutamente todos, son unos derechos fundamentales porque pertenecen al bloque de constitucionalidad en la medida en que tratados y convenios internacionales han regulado estas materias y Colombia ha ratificado dichos tratados y convenios. Esto adquiere una importancia muy grande también en la medida en que permite al ciudadano exigir del Estado su cumplimiento oportuno y eficaz dentro de los criterios que ya vimos de la sostenibilidad financiera. La seguridad social ha sido desarrollada por la Ley 100 de 1993 y otras normas complementarias, y básicamente son tres las contingencias que atiende. Y son las mismas tres contingencias que con otros nombres tenía la Ley 90 de 1946. Hoy hablamos de pensiones de vejez, invalidez y muerte por riesgo común.
hablamos de salud, que incorpora enfermedad general y la parte relacionada con la maternidad. Ya hablamos de riesgos laborales, que incorpora enfermedad profesional, accidente de trabajo o enfermedad laboral, accidente de trabajo, cuyas consecuencias son prestaciones de orden económica, incluidas pensiones y prestaciones médico-asistenciales, que son en el fondo las mismas de la seguridad social en salud. Entonces podemos decir que frente al pomposo nombre de la Ley 100 de 1993, que habla de una seguridad social integral, únicamente estamos atendiendo 3 contingencias, pero que existen otros institutos jurídicos que complementan hasta cierto punto la posibilidad de una seguridad social integral. La ley debe desarrollar la seguridad social. Esto es, corresponde al Congreso hacerlo, pero una pregunta obligada es si el Congreso tiene facultades ilimitadas para desarrollar los temas que le son propios, y la respuesta es simplemente que no. En primer lugar, porque tiene que el Congreso ajustarse a los principios y valores propios del sistema enmarcados dentro de un Estado social de derecho. En segundo lugar, porque tiene que respetar las normas relacionadas con los derechos humanos y los derechos fundamentales, porque tiene que respetar los principios incluidos en el artículo 48 sobre toda la materia de seguridad social y en el 49 sobre el tema de salud, porque tiene que respetar los convenios y tratados, porque tiene que ajustarse a la sostenibilidad financiera, porque tiene también que tener en mente que las pensiones conserven su poder adquisitivo y que los bienes de la seguridad social solamente se apliquen para lo concerniente con los fines de los institutos y contingencias derivados de estos institutos. En tercer lugar, debe respetar la teoría de los derechos adquiridos. No puede el Congreso en ningún momento legislar en contra de los derechos que se han consolidado en cabeza de una persona, así no hayan sido reconocidos por el mismo Estado. Y aquí aparece una doctrina muy importante de la Corte Constitucional, que es la teoría sobre las legítimas expectativas, que términos más, términos menos, señala que el ciudadano ha confiado en el Estado, ha confiado en las normas que el Estado ha dictado y que le van a permitir en el futuro gozar de una pensión, y que el Estado no puede de la noche a la mañana, porque se violaría el principio de la confianza legítima, modificar el sistema jurídico creando unos vacíos en la legislación y generando unas consecuencias que simplemente harían nugatorios los propósitos de la seguridad social. La seguridad social, entonces, se ha expandido de una asistencia familiar, pasamos a una asistencia privada, pasamos a una política de seguro social, pasamos a una seguridad social, y hoy hablamos de una protección social que incorpora otros elementos
que son muy importantes para el desarrollo de la vida del país y especialmente para el bienestar de sus ciudadanos.